Capítulo 4. Billy Pilgrim no pudo dormir la noche de bodas de su hija. Tenía 44 años. La boda se había celebrado esa tarde en una alegre carpa de rayas en el jardín trasero de Billy. Las rayas eran naranjas y negras. Billy y su mujer Valencia se acurrucaron como cucharillas en su enorme cama doble. Los acunaban los dedos mágicos. Valencia no necesitaba que la acunaran para dormir. Valencia roncaba como una sierra de cinta. La pobre mujer ya no tenía útero ni ovarios. Se los había extirpado un cirujano, uno de los socios de Billy en el nuevo Holiday Inn. Había luna llena. Billy se levantó de la cama a la luz de la luna. Se sentía espectral y luminoso, como si estuviese envuelto en pieles frías cargadas de electricidad estática. Se miró los pies descalzos. Estaban de color azul y marfil. Billy recorrió el pasillo de arriba arrastrando los pies, sabedor de que estaba a punto de raptarle un platillo volante. Con la oscuridad y el claro de la luna, el pasillo parecía un paso de cebra. La luz de la luna se colaba en el pasillo por las puertas de las habitaciones vacías de los dos niños de Billy, que ya no eran niños. Se habían ido para siempre. Billy se guiaba por el miedo y por la falta de miedo. El miedo le decía cuándo parar, la falta de miedo le decía cuándo volver a andar. Se detuvo. Entró en la habitación de su hija. Los cajones estaban abiertos, el armario estaba vacío, amontonadas en mitad de la habitación. Vio todas las posesiones que no había podido llevarse a su luna de miel. Tenía un teléfono supletorio modelo princesa en el alféizar de la ventana. Su minúscula luz, perceptible solo de noche, miró fijamente a Billy y luego sonó. Billy respondió. Al otro lado de la línea había un borracho. Billy casi pudo oler su aliento, gas mostaza y rosas. Se había equivocado de número. Billy colgó. Había una botella de gaseosa en el alféizar. La etiqueta se jactaba de que no contenía nada nutritivo. Billy Pilgrim bajó las escaleras sin hacer ruido, con sus pies azul y marfil. Fue a la cocina, donde la luz de la luna vio media botella de champán en la mesa de la cocina, lo único que quedaba de la recepción en la carpa. Alguien le había vuelto a poner el tapón. Parecía decir, bébeme. Así que Billy le descorchó con los pulgares. No sonó un taponazo. El champán estaba muerto, desbravado. Es lo que hay. Billy miró el reloj de la estufa de gas. Faltaba 1 hora hasta que llegase el platillo. Fue al comedor, balanceando la botella como si fuese la campana de la cena, y encendió la televisión. Se despegó un poco del tiempo. Vio la película hacia atrás, y luego otra vez hacia adelante. Era una película sobre los bombardeos estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial y los valientes hombres que los tripulaban. Visto hacia atrás, tal como lo vio Billy, su argumento era así. Unos aviones estadounidenses llenos de agujeros, hombres heridos y cadáveres despegaban hacia atrás en un aeródromo de Inglaterra. Al sobrevolar Francia, unos cuantos cazas de combate alemanes volaban en dirección a ellos hacia atrás y aspiraban balas y fragmentos de metralla de algunos de los aviones y sus tripulaciones. Lo mismo hacían unos bombarderos estadounidenses que había en tierra y que despegaban hacia atrás para unirse a la formación. La formación volaba hacia atrás sobre una ciudad alemana en llamas. Los bombardeos abrían las compuertas de las bombas y ejercían un milagroso magnetismo que encogía los incendios, los comprimía en contenedores cilíndricos de acero y los alzaba hacia el vientre de los aviones. Los contenedores se colocaban cuidadosamente en unas rejillas. Los alemanes de abajo tenían sus propios artilugios milagrosos, que eran largos tubos de acero. Los utilizaban para aspirar más fragmentos de los aviones y sus tripulaciones. No obstante, aún quedaban unos cuantos norteamericanos heridos y algunos de los bombarderos se hallaban en mal estado. Sin embargo, al llegar a Francia, volvían los cazas alemanes y los dejaban a todos y a todo como nuevos. Cuando los bombarderos volvían a su base, los cilindros de acero se sacaban de las rejillas y se enviaban de vuelta a Estados Unidos, donde había unas fábricas en las que de día y de noche se desmantelaban los cilindros y se separaban sus peligrosos componentes en minerales. Era conmovedor que este trabajo lo realizaran sobre todo mujeres. Los minerales se enviaban después a unos especialistas en zonas lejanas. Su labor era enterrarlos y esconderlos para que nunca volviesen a hacer daño a nadie. Los pilotos estadounidenses devolvían sus uniformes y se convertían en estudiantes de instituto, y Hitler se transformaba en un bebé, supuso Billy Pilgrim. Eso no salía en la película, y Billy lo estaba extrapolando. Todo el mundo se convertía en un bebé, y toda la humanidad, sin excepción, conspiraba biológicamente para producir dos personas perfectas llamadas Adán y Eva. Eso suponía. Vio las películas bélicas hacia atrás y hacia adelante, y luego se hizo la hora de ir al jardín a recibir el platillo volante.
Salió con los pies de color azul y marfil, pisando la ensalada húmeda del césped. Se detuvo y dio un trago al champán desbravado. Parecía 7-Up. No levantó la vista al cielo, aunque sabía que allí arriba había un platillo volante de tralfamador. Pronto lo vería, por dentro y por fuera. También vería muy pronto de dónde venía, muy pronto. En lo alto oyó un grito que podía haber sido de un búho melodioso, pero no lo era. Era un platillo volante de transformador, viajando tanto en el tiempo como en el espacio, por lo que a Billy Pilgrim le dio la impresión de que llegaba de pronto de nada, de la nada. En algún sitio ladró un perrazo. El platillo medía 30 metros de diámetro, con ojos de buey alrededor del borde. De los ojos de buey salía una luz intermitente de color púrpura. El único ruido que hacía era el grito del búho. Descendió para cernerse sobre Billy y rodearlo con un cilindro de luz púrpura intermitente. Se oyó un ruido como el de un beso cuando se abrió la escotilla hermética. Una escalera con unas bonitas luces como las de una noria bajó dando vueltas. La voluntad de Billy quedó paralizada como una pistola de rayos en la que le apuntaron desde uno de los ojos de buey. Tuvo que asirse en el escalón interior de la sinuosa escalera, cosa que hizo. El escalón estaba electrificado, así que las manos de Billy lo sujetaron con fuerza. Lo subieron hasta la cámara estanca y una maquinaria cerró la compuerta. Solo entonces la escalera se enrolló en una bobina y lo soltó. Solo entonces volvió a funcionar el cerebro de Billy. Había 2 mirillas en la cámara estanca y unos ojos amarillos pegados a ella. Había un altavoz en la pared. Los tralfamadorianos no tenían laringe. Se comunicaban por telepatía. Podían hablarle a Billy por medio de un ordenador y una especie de órgano eléctrico que emitía todos los sonidos del habla terrícola. Bienvenido a bordo, señor Pilgrim, dijo el altavoz. ¿Alguna pregunta? Billy se lamió los labios y pensó un rato y preguntó por fin: ¿por qué yo? Esta es una pregunta muy típica de los terrícolas, señor Pilgrim. ¿Por qué usted? Y ya puestos, ¿por qué nosotros? ¿Por qué cualquier cosa? Porque este momento es y ya está. ¿Ha visto alguna vez insectos atrapados en ámbar? Sí. De hecho, Billy tenía un pisapapeles en la oficina, que era una bola de ámbar pulido con 3 mariquitas atrapadas en ella. Pues aquí estamos, señor Pilgrim, atrapados en el ámbar de este momento. No hay un porqué. A continuación, introdujeron un narcótico en el aire y lo pusieron a dormir. Lo trasladaron a una cabina donde lo ataron a una tumbona amarilla que habían robado de un almacén de Sears Roebuck. La botella del platillo estaba abarrotada de mercancía robada, que pensaban usar para amueblar el hábitat artificial de Billy en un zoológico de Tralfamador. La terrorífica aceleración del platillo al salir de la tierra retorció el cuerpo dormido de Bill, distorsionó su rostro, lo desubicó en el tiempo, lo devolvió a la guerra. Cuando recobró la conciencia, no estaba en el platillo volante, estaba en un vagón cruzando Alemania otra vez. Había gente de pie en el suelo del vagón, y otros estaban tumbados. Billy pensó en tumbarse también. Sería delicioso dormir. Fuera estaba a oscuras, también dentro del vagón, que daba la impresión de moverse a 3 kilómetros por hora. Nunca parecía ir más deprisa. Pasaba mucho rato entre el traqueteo de un rail y el otro, entre los empalmes con la vía. Se oía un chasquido, y luego pasaba un año, y a continuación se oía otro chasquido. A menudo el tren se detenía para dejar que trenes verdaderamente imponentes pasaran aullando a toda prisa. Otra cosa que hacía era detenerse cerca de las cárceles y dejar unos cuantos vagones en una vía muerta. Estaba arrastrándose por toda Alemania y acortándose cada vez más. Y Billy se fue recostando poco a poco, apoyándose en el travesaño en diagonal de la esquina para hacerse casi ingrávido para lo que había en el suelo. Sabía que era importante ser casi un espíritu al recostarse. Había olvidado por qué, pero enseguida se lo recordaron. Pilgrim, dijo alguien a cuyo lado estaba a punto de acurrucarse. ¿Eres tú? Billy no dijo nada, pero se abrazó con mucha educación y cerró los ojos. Maldita sea, dijo aquella persona. Eres tú, ¿no? Se sentó y palpó con brusquedad a Billy. Sí, eres tú. Largo de aquí. Billy se sentó, desanimado, al borde de las lágrimas. ¿Que me largue? Quiero dormir. Callad de una vez, dijo otro. Me callaré cuando Pilgrim se largue de aquí. Así que Billy volvió a levantarse y se agarró al travesaño. ¿Dónde puedo dormir? Preguntó en voz baja. Conmigo no. Ni conmigo, hijo de puta, dijo otro. Gritas y das patadas. ¿Yo? Pues claro que sí, y también lloriqueas.
¿Yo? Lárgate de una vez, Pilgrim. Se oyó entonces un agrio madrigal entonado por todos los ocupantes del vagón. Al parecer, casi todo el mundo tenía una anécdota espantosa de algo que Billy Pilgrim le había hecho en sueños. Todos le dijeron a Billy Pilgrim que se largara. Así que Billy tuvo que dormir de pie o no dormir. Y dejó de llegar comida por los respiraderos, y los días y las noches se volvieron cada vez más fríos. El octavo día, el vagabundo de 40 años le dijo a Billy: «Esto no está mal, puede estar cómodo en cualquier parte». ¿Así?, preguntó Billy. El noveno día el vagabundo murió. Es lo que hay. Sus últimas palabras fueron: «¿Te parece que esto está mal? Esto no está mal». Algo debía de tener que ver la muerte con el noveno día. El noveno día también se produjo la muerte en el vagón que iba delante del de Billy. Roland Weary murió a causa de la gangrena que había empezado en sus pies destrozados. Es lo que hay. Weary, en su casi continuo delirio, contaba una y otra vez lo de los tres mosqueteros. Comprendió que se estaba muriendo y dejó muchos mensajes para su familia en Pittsburgh. Sobre todo quería que lo vengaran, así que se dedicó una y otra vez a repetir el nombre de la persona que lo había matado. Todos los de su vagón aprendieron bien la lección. «¿Quién me ha matado?», preguntaba, y todos sabían la respuesta, que era esta: Billy Pilgrim. Escuchad. La 10ª noche quitaron el pasador de cierre del vagón de Billy y se abrió la puerta. Billy Pilgrim estaba tumbado de lado en el travesaño, autocrucificado, sujetándose con una garra azul y marfil al borde del respiradero. Billy tosía cuando abrieron la puerta, y cuando tosió, cagó una papilla fina. Así se cumplió la tercera ley del movimiento de Sir Isaac Newton. Esa ley nos dice que por cada acción hay una reacción que es idéntica y en dirección opuesta. Esto puede ser de utilidad en los cohetes. El tren había llegado a una vía muerta al lado de una cárcel construida originalmente como campo de exterminio para prisioneros de guerra rusos. Los guardias se asomaron al vagón de Billy, como búhos, y los arrullaron con tono tranquilizador. Nunca habían tratado como estadounidenses, pero estaba claro que sabían cómo manejar ese tipo de cargamento. Sabían que eran en esencia un líquido que podía hacerse fluir despacio hacia los arrullos y la luz. Era de noche. La única luz que había afuera llegaba de una única bombilla que colgaba de un poste, en lo alto y a lo lejos. Fuera todo estaba en silencio, menos los guardias, que arrullaban como palomas. Y el líquido empezó a fluir. Se acumularon salivazos en la puerta que caían goteando al suelo. Billy fue el penúltimo ser humano en llegar a la puerta. El vagabundo fue el último. El vagabundo no podía fluir ni gotear. Ya no era líquido. Era piedra. Es lo que hay. Billy no quería gotear del vagón al suelo. Creía sinceramente que se rompería como si fuese de cristal. Así que los guardias les ayudaron a bajar, arrullándolo aún. Le pusieron mirando al tren. Se había convertido en un tren muy pequeñito. Había una locomotora, un tender y 3 vagones pequeños. El último vagón era el paraíso sobre ruedas de los guardias de ferrocarril. Una vez más, en aquel paraíso sobre ruedas, la mesa estaba puesta. Sirvieron la mesa. En la base del poste del que colgaba la bombilla había 3 almiares o algo parecido. Engatusaron a los estadounidenses y se burlaron de ellos a propósito de los 3 almiares, que luego resultó que no eran de paja, eran abrigos de prisioneros muertos. Es lo que hay. Los guardias manifestaron su expreso deseo de que todo norteamericano sin abrigo cogiera uno. Los abrigos estaban pegados unos a otros por el hielo, así que los guardias utilizaron sus bayonetas como picahielos para soltar los cuellos, las costuras, las mangas y demás, y luego sacaron los abrigos y los repartieron al azar. Los abrigos estaban rígidos y abultaban, pues habían cogido la forma de los montones. El abrigo que le dieron a Billy Pilgrim estaba tan arrugado y congelado, y era tan pequeño que no parecía un abrigo, sino una especie de sombrero de 3 picos grande y negro. Tenía además unas manchas gomosas, como gotas de aceite del cráter de un motor o mermelada de fresa reseca. Parecía tener pegado un animal muerto y peludo. El animal era, de hecho, el cuello de piel del abrigo. Billy miró sin entusiasmo los abrigos de sus vecinos. Sus abrigos tenían botones de latón o oropel, o números, o barras, o águilas, o lunas, o estrellas enganchadas. Eran abrigos militares. Billy era el único que tenía un abrigo de un civil muerto. Es lo que hay. Y a Billy y a los demás los apremiaron a dar la vuelta al tren arrastrando los pies, y al entrar en el campo de prisioneros no había nada cálido o animado que los atrajera, solo miles de barracones bajos, alargados, estrechos y sin luz.
En algún sitio ladró un perro. Gracias al miedo, el eco y al silencio del invierno, aquel perro sonaba como un enorme gong de bronce. A Billy y los demás los arrollaron a través de una puerta tras otra. Y Billy vio a su primer ruso. El hombre estaba solo en la noche. Un montón de harapos con cara plana y redonda que brillaba como la esfera fosforescente de un reloj. Billy pasó a menos de 1 metro de él. Había un alambre de espino entre los dos. El ruso no le saludó con la mano, ni habló, sino que miró directamente el alma de Billy con una dulce esperanza, como si Billy pudiera tener buenas noticias para él, noticias que él podía ser demasiado estúpido para entender, pero buenas noticias en cualquier caso. Billy se desmayó mientras pasaba una puerta tras otra. Recuperó la conciencia en lo que le pareció un edificio entralfamador. Estaba iluminado con una luz chillona y cubierto de azulejos blancos. No obstante, estaba en la tierra. Era una sala de desparasitación por la que tenían que pasar todos los nuevos prisioneros. Billy hizo lo que le dijeron, se quitó la ropa. Eso también fue lo primero que le pidieron entre alfamador. Un alemán midió el contorno del brazo derecho de Billy con el índice y el pulgar. Le preguntó a uno de sus camaradas qué clase de ejército enviaría un debilucho así al frente. Miraron a los demás estadounidenses y señalaron muchos que estaban casi tan mal como Billy. Uno de los norteamericanos más fornidos era con diferencia el mayor de ellos, un profesor de instituto de Indianápolis. Se llamaba Edgar Derby. No había ido en el vagón de Billy. Había ido en el de Roland Weary y le había sostenido la cabeza a Weary mientras agonizaba. Es lo que hay. Derby tenía 44 años. Era tan viejo que tenía un hijo en la infantería de marina en el Teatro de Operaciones del Pacífico. Derby había movido sus influencias políticas para ingresar en el ejército a su edad. La asignatura que había enseñado en el Indianápolis era problemas contemporáneos de la civilización occidental. También entrenaba el equipo de tenis y cuidaba mucho su cuerpo. El hijo de Derby sobreviviría a la guerra. Derby no. Ese cuerpo tan fornido acabaría lleno de agujeros ante un pelotón de fusilamiento en Dresde 68 días después. Es lo que hay. El norteamericano más debilucho no era Billy. El más debilucho era un ladrón de coches de Cicero, Illinois. Se llamaba Paul Lazaro. Era menudo. Y no solo tenía los huesos y los dientes podridos, sino también una piel repugnante. Lazaro estaba moteado de cicatrices del tamaño de una moneda de 10 centavos. Había tenido muchos forúnculos. Lazaro también había viajado en el vagón de Roland Weary y le había dado a Weary su palabra de honor de que encontraría el modo de hacer que Billy Pilgrim pagara por su muerte. Estaba mirando a su alrededor, deseoso de saber cuál de aquellos seres humanos desnudos era Billy. Los norteamericanos desnudos ocuparon su sitio debajo de las numerosas duchas que había a lo largo de la pared de azulejos blancos. No había grifos que pudieran controlar. Lo único que podían hacer era esperar a lo que fuera a pasar. Tenían el pene arrugado y los huevos encogidos. La reproducción no era el principal asunto de la velada. Una mano invisible giró una válvula maestra. De las duchas salió una lluvia hirviente. La lluvia era un soplete que no calentaba. Golpeó y brincó sobre la piel de Billy sin descongelar el hielo de la médula de sus largos huesos. Entretanto, la ropa de los norteamericanos estaba pasando por gas venenoso. Los piojos, las bacterias y las pulgas morían a millones. Es lo que hay. Y Billy retrocedió en el tiempo hasta su infancia. Era un bebé al que acababa de bañar su madre. Su madre lo envolvió en una toalla y lo llevó a una habitación rosa inundada de sol. Lo desenvolvió y lo puso sobre una manta. Le echó polvos de talco entre las piernas. Bromeó con él. Puso la mano en la barriguita. La mano en su barriguita daba palmaditas. Billy ronroneaba y sonreía. Y luego Billy volvió a ser un optometrista de mediana edad. Esta vez jugando al golf una tórrida mañana de domingo. Billy ya no iba a la iglesia. Estaba jugando con otros 3 optómetras. Billy había llegado al green en 7 golpes y le tocaba golpear la pelota para meterla en el hoyo. El hoyo estaba a 2,5 metros y lo consiguió. Se agachó para sacarla del hoyo y el sol se ocultó detrás de una nube. Billy se sintió mareado un momento. Cuando se recuperó, ya no estaba en el campo de golf. Estaba atado a una tumbona amarilla a bordo de un platillo volante, destino a Tralfamador. ¿Dónde estoy?, preguntó Billy Pilgrim. Atrapado en otra gota de ámbar, señor Pilgrim. Estamos donde debemos estar, a 450 millones de kilómetros de la Tierra, rumbo a una distorsión temporal que nos llevará a Tralfamador.
en horas en vez de en siglos. ¿Cómo he llegado a parar aquí? Haría falta otro terrícola para explicárselo. Los terrícolas son los que explican todo. Explican por qué un suceso está estructurado como está y dicen cómo pueden conseguirse o evitarse los sucesos. Yo soy tralfamadoriano y veo el tiempo como usted podría ver una parte de las montañas rocosas. Todo el tiempo es todo el tiempo. No cambia. No se presta advertencias o explicaciones. Es y ya está. Tómelo momento a momento y verá que todos somos, como le he dicho, insectos en ámbar. Me da a mí que usted no cree en el libre albedrío, dijo Billy Pilgrim. Si no hubiese pasado tanto tiempo estudiando a los terrícolas, respondió el tralfamadoriano, no tendría ni idea de qué es eso del libre albedrío. He visitado 31 planetas habitados en el universo y estudiado informes sobre otros 100. La Tierra es el único donde se habla del libre albedrío.